Hola, buenas tardes. Para quienes no hayan checado todavía en la plataforma de Didactic, ya está ahí la retroalimentación de su examen. Por si tienen alguna duda, si no lo han revisado, vamos a dedicar estos primeros 5 minutos a que lo revisen. Si ya lo revisaron, pues también si tienen alguna duda sobre la calificación, pues sería el momento de expresarlo para comentar cualquier duda que tengan. Entonces revísenlo o quienes ya hayan revisado, si tienen alguna duda, por favor díganme. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. En el ejercicio 3, ah, ¿cómo es el procedimiento para encontrar el voltaje V2? O sea, el que está entre el voltaje de entrada y la resistencia. Ahí lo que tenías que hacer era analizar ese nodo también. Lo que pasa es que en el nodo, el nodo, el 2 preguntas, ¿no? El voltaje El 2 que está 3. en la... Sí, El sí, 3. voltaje 2. No, voltaje 2 del problema 3. Ok, voltaje 2. Sí, el voltaje 2 lo tienen que obtener haciendo el análisis de nodo. Tú tendrías que incluir ese nodo dentro de tu análisis. De la misma manera que lo haces con el siguiente nodo, que es el que está en la terminal inversora, lo mismo sería. Tienen que sacar las corrientes que llegan a ese nodo, que en este caso sería, por ejemplo, si yo considero que fluye hacia la derecha todas, la R1, la RA, y luego la que fluye por el capacitor hacia tierra. Entonces tú sacas por el análisis de nodos, digamos, la corriente que entra sería B1 menos B2 entre R1 es igual a la corriente que fluye en el capacitor, que sería con la relación del capacitor, y luego la otra sería la de B2 menos el voltaje en el nodo, en el B menos, perdón, y dividido entre RA. O sea, sería agregar ese nodo, porque lo que muchos hicieron fue tomar divisor de voltaje, pero eso no es cierto, porque la resistencia 1 y el capacitor 1 no están en serie debido a que se divide la corriente. El concepto de conexión en serie tiene que ver con que la corriente no se divida. Pues ese fue el problema. Ok. Entonces deben de obtener Ok. el nodo análisis de eso. Sí. Ok, ya veo cuál fue mi error. Gracias. Y de hecho por eso no le salía la respuesta. O sea, no era ninguna de las opciones porque estaba mal el análisis. Sí, no, sí, me daba al final una función. La forma de la función sí era correcta, pero los valores no me daban. Pero Sí. era por eso, porque está mal decir que es un divisor, porque no es cierto. Es un divisor
de corriente por ser un nodo, pero no de voltaje. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda sobre sus exámenes? Bueno, entonces vamos a continuar con el material de la tercera unidad que estábamos revisando. De manera asíncrona para el viernes les había comentado que revisaran 2 ejemplos y además que revisaran los videos de lo que va a ser la siguiente práctica, ¿no? Entonces, primero vamos a ver si tienen dudas en el ejemplo 8. En el ejemplo 8, lo que se trataba era de, a partir de 2 criterios de desempeño que estamos poniendo aquí, que sería el sobretiro y el tiempo de estabilización o de asentamiento. A partir de esos dos, lo que queremos saber es dónde se pueden ubicar los polos del sistema en lazo cerrado. En este caso es un sistema de segundo orden y recuerden que estamos viendo la respuesta al escalón, donde ya encontramos 4 expresiones que nos permiten relacionar estos índices o criterios de desempeño o especificaciones de desempeño con las raíces o los polos de una función de transferencia que tenga una forma de segundo orden. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien tuvo alguna duda en la solución de este ejemplo, que básicamente es esto. ¿Qué dudas tuvieron? ¿O está todo claro este ejemplo? Profe, ahí solo es la región donde podrían estar los polos, ¿verdad? Sí, sí, nada más es ubicar dónde podrían estar, obviamente respetando que aquí es una desigualdad, ¿no? Ajá. Porque aquí la desigualdad nos dice a partir de dónde yo puedo elegir los polos, ¿no? Y ya hacia cualquier valor que sea, que cumpla, pues puede ser cualquiera, ¿no? Entonces por eso se ilustra como una región, ¿no? Gráficamente, dónde podríamos ubicar los polos. Y por ejemplo, en estos ejemplos, como cuántos decimales se toman. Es que, por ejemplo, yo lo estaba haciendo y si lo tomo con los decimales que me da, bueno, con el, por ejemplo, el ángulo, Ujú. considerando que el de amortiguamiento nos diera 0.59, el ángulo me sale 36.15. Y ya después cuando lo cheque salía 36.24. O sea, pues es en decimales, pero no sé si afecta. Sí, ahí no hay problema. Los decimales que tomen, a menos que, por ejemplo, cuando yo les pongo opciones de respuesta ahí, pues obviamente ustedes tienen que redondear adecuadamente para que les salga como viene en el examen, por ejemplo, ¿no? En Didactic. Normalmente en Didactic tomo o 2 o 4 decimales, ¿no? Ya por costumbre, igual pudieran usar los 4, que es los que les da por default, por ejemplo, MATLAB. Cada que hacen cualquier implementación en MATLAB, por default les da 4 decimales. Entonces podrían tomar eso como referencia. Ah, ok. Sí, porque con 4 sí sale 36.235, creo. Sí, Entonces sí. con eso lo pueden hacer con 4. Bien, los demás, ¿qué otras dudas tienen?
Yo nada más un poco en la región 2, en la otra región que sacamos. ¿Por qué es hasta 90 grados? Ahí recuerden que ese ángulo tiene que ver cómo se representa gráficamente, ¿no? Si yo me voy a la definición del ángulo θ, en esta región de aquí, cuando llega a 90 grados es ya cuando los polos están ubicados sobre el eje real. Entonces, por eso se limita a 90 grados, Ah, ok, cierto. que es lo más que puede valer. Ajá. Entonces, si llega a ser 90, entonces ya estarían sobre el eje real. Porque finalmente acuérdense que siempre les van a dar, para el caso entre 0 y 1, les van a dar polos que van a ser complejos conjugados. Entonces, esa es la razón. Bueno, gracias. Sí. Entonces, por eso se limita hasta 90 grados. Entonces, gráficamente sería esto. Recuerden que tenemos aquí dos parámetros. El primero es el tiempo de asentamiento, el cual calculamos de esta manera. Por lo tanto, con ese podemos obtener sigma. Recuerden que sigma, dentro de sus polos nosotros los vamos a representar sigma más menos j, y la parte imaginaria, que es la que estamos usando acá. Voy a regresar un poquito para que... Aquí. Parte real es sigma, parte imaginaria es omega d. Entonces, los polos van a estar expresados de esa manera. ¿Ok? Entonces, la fórmula del tiempo de asentamiento nos permite obtener la parte real de esos polos. ¿Ok? Es por eso que el tiempo de asentamiento nos va a permitir delimitar la región con respecto al eje real, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos el despeje, nos quedaría que debe ser mayor o igual a 1.3. Es por eso que gráficamente sería esto de aquí, ¿no? Debemos de estar, recuerden que para que sea estable debe estar en el semiplano izquierdo, ¿ok? Y aparte, para que podamos tener ese tiempo de asentamiento, debemos de estar más allá del 1.3. Es por eso que es toda esta región que se aparece en naranja. De aquí sería cualquier valor real hasta menos infinito. ¿Okay? Esto es lo que me representa esta primera región. La segunda parte es con el sobretiro. Entonces, de aquí de la respuesta del sobretiro, eligiendo que ésta sea menor al 10%, entonces lo que hacemos es despejar de aquí la variable que va a estar relacionada con omega d. ¿Okay? Recuerden que omega d es igual a omega n por la raíz de esto. ¿Okay? Entonces, de esta expresión nosotros podemos obtener esto de aquí, y también recordando que estos están relacionados aquí, ¿no? Entonces, con el valor de sigma yo puedo combinarlo con la otra operación de aquí, con el sobretiro, para poder conocer estas dos incógnitas, que serían la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento, que nos van a ayudar a definir el ángulo o la dirección en el que deben estar ubicados esos polos complejos conjugados, ¿no? O dicho de otra forma, nos van a ayudar a encontrar la parte imaginaria de estos polos. ¿Okay? Es por eso que
Entonces, de aquí nosotros lo que nos interesa despejar, pues sería el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es el despeje y este valor entonces debe cumplir que sea menor al 10%. El 10% es el valor que estamos poniendo aquí como 0.1. ¿Ok? Bueno, perdón, más bien sería sobre el MP, no sobre el factor de amortiguamiento. Entonces, más bien, aquí sustituimos el 0.1 adentro y ponemos aquí la desigualdad, ¿no? Como estamos haciendo el despeje, por eso quedaría aquí mayor o igual. ¿Ok? Y de ahí ya con el valor de 0.1 nos da un factor de amortiguamiento de 0.59. ¿Ok? Y recuerden que el factor de amortiguamiento es igual al seno de teta, que es el que nos va a dar esa dirección de los polos, que en este caso nos queda el ángulo de 36.24. ¿Ok? Y entonces, como ese ángulo debe ser mayor o igual a este, pues entonces sería cualquier valor, pero no podemos llegar a más de 90 porque ya estaríamos en 90 grados sobre el eje real, como le comentaba ahorita a Abraham. ¿Ok? Entonces, una vez que definimos esa otra región que tendría que ver con este ángulo, obtenemos esta región de tipo triangular. Lo que tenemos que hacer entonces es combinar estas dos regiones, porque nosotros debemos de partir del 1.3, entonces este primer triangulito que estaría desde el origen hacia ese 1.3, no lo podemos utilizar porque no estaría cumpliendo esta región, ¿no? Entonces debe cumplir con ambas regiones. ¿Sí? Es por eso que pues, la definimos de esta manera, ¿no? La intersección de esos dos. Y nos da entonces esta región. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda antes de pasar al 9? Ok, bueno, entonces, en el ejemplo 9, ahí ya nos ponen un diagrama donde nosotros tenemos que obtener la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Y una vez que ya tienen la función de transferencia en lazo cerrado, entonces hay que considerar esta frecuencia natural, este factor de amortiguamiento y calcular cuál sería el tiempo pico, el sobretiro, el tiempo de crecimiento y el tiempo de asentamiento. ¿Okay? Entonces, para obtener aquí la función en lazo cerrado, pues lo pueden hacer con las técnicas que ya habíamos visto. Obviamente, pues la más fácil pues, es usar diagramas de bloques, porque si nos vamos a diagramas de flujo, tendrían que aplicar la ley de Mason. ¿Okay? Entonces, es más rápido, considerando que es una retroalimentación unitaria y que es negativa, pues entonces es más fácil usar la álgebra de bloques, ¿no? Y usando el álgebra de bloques, pues sabemos que sería esta función de transferencia entre 1 más el producto de esta por la retroalimentación, que en este caso la ganancia de retroalimentación es unitaria. Es por eso que nos queda simplemente la función de transferencia del lazo abierto entre 1 más esa misma función de transferencia, ¿no? Y al generar la función en lazo cerrado, pues nos queda la función prototipo de un sistema de segundo orden. ¿Ok? Entonces, ahí ya sí, literal, lo único que tenían que hacer era sustituir los valores de lo que sería cada uno de estas expresiones, ¿no? Considerando
5 radianes sobre segundo para omega n y z igual a 0.6. Y de esa manera obtener sigma y omega d, que sabemos que son parte real y parte imaginaria de las raíces de este polinomio. Y entonces, literal es hacer la sustitución nada más en las 4 fórmulas que habíamos visto. ¿Okay? ¿Alguien tuvo alguna duda en este ejemplo? Ahí nada más se hizo lo de sacar el prototipo de la función para ver que se podían aplicar las fórmulas que sacamos, ¿verdad? O sea, si hubiese dado otro tipo de función de transferencia, no se podrían utilizar las mismas fórmulas. Así es. Sí, si no es un sistema de segundo orden, no se hubiera utilizado así tal cual. Ahorita vamos a ver que de hecho tiene que ver con la práctica que tienen que hacer. ¿Qué pasa cuando no nos da exactamente esa función de transferencia? Pues vamos a ver cómo se ve afectada la respuesta cuando tenemos más ceros o más polos, pero siempre va a haber forma de determinar considerando algo que vamos a llamarle polos dominantes, ¿no? Pero es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero sí, efectivamente, si no hubiera dado la función de transferencia, tienen que buscar cuáles son los polos dominantes, que es algo que vamos a ver ahorita. Pero siempre se puede, ¿no? Independientemente de esto, siempre se puede trabajar con una función prototipo de segundo orden. Ok, gracias. Y Sí. también ahí en el tiempo de crecimiento se utiliza la fórmula, la segunda fórmula que se sacó para esa con la beta, porque si usábamos la primera salía tiempo negativo, ¿verdad? Sí, ahí lo único que tienen que cuidar es, si usan la otra, es lo que les decía de los cuadrantes. Porque en este caso, en esta, lo único que va a pasar es que deben de garantizar que el ángulo que les dé aquí pues sea menor a pi, ¿no? O a 180 para que les dé un tiempo positivo, ¿no? En el caso anterior, si usaran la otra fórmula, que es la que mencionabas tú, que sería esta, ¿ok? Lo único que habría que cuidar es en qué cuadrante nos queda esta relación. Por eso les decía de si usaban una función a tan normal o una a tan 2 en MATLAB. Por ejemplo, si usan MATLAB con ATAN 2, ahí les da de 0 a 360 grados. Y en la calculadora y también la función ATAN en MATLAB les da nada más entre más menos 180 grados, ¿no? Y podría pasar eso que dices de que salga el tiempo negativo, ¿no? Entonces, ahí sí, por recomendación, a lo mejor es irse a esta segunda fórmula, en la cual no va a ocurrir eso porque es gráficamente, ¿no? Y ahí no podríamos obtener esos valores, dado que beta siempre va a tener un valor entre 0 y 90 grados. Va. Gracias. Ok. Ah, profe, ahí también lo que le preguntaba hace rato. Ya ve que ahí beta se ve como si fuera el 90. Pero creo que sí, o sea, es que yo lo tomé como ángulos y creo que me faltó pasarlo a radianes, tal vez así salga. Porque si no Ah, también sí, da lo mismo sí, que sí, 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 sí. Sí, sí, la fórmula está en radianes. Hay que trabajarlo en radianes. Ah, ok, muy bien. Sí. Y simplemente con que vean aquí este pi, es que las unidades que tienen que trabajar son radianes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda de este ejemplo? Bueno, vamos con uno un poquito más detallado, que sería este, ¿no? Y que de hecho este es el que viene explicado cómo se implementa en los videos, ¿no? Que les puse para que tomen para la implementación que van a hacer en su práctica. Ok. Entonces, aquí si observan tenemos
dos retroalimentaciones negativas, una con una ganancia KH y otra con una ganancia unitaria, ¿no? Entonces, hay que obtener la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? Y una vez que tengamos la función de transferencia en lazo cerrado, pues hay que calcular qué valor deben de tener K y KH, de tal manera que el sobretiro sea del 20% y que el tiempo pico sea de 1 segundo, ¿ok? Entonces, lo primero que habría que hacer, pues, es obtener, mediante las operaciones de diagramas de bloques, la simplificación de toda este diagrama, ¿no? Entonces, tenemos primero aquí esta retroalimentación negativa. Entonces, a esta le voy a llamar H1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría H1 de S? ¿Qué tendrían que hacer? K sobre JS más beta, B, Ujú. Más B. sobre 1 más el producto de K sobre JS más B por KH. Ok, entonces sería K por KH entre JS más B. Ok. Y bueno, entonces si simplifican, les va a quedar, aquí arriba quedaría K. JS más B más KH. Así, ok. Entonces, esa sería la función de transferencia para ese bloque. Ok. Después, pues, lo que tenemos que hacer es integrar el otro bloque que nos queda ahí, que es el 1 entre S, que es un integrador nada más. Entonces tendríamos ahora esta función de transferencia que engloba esto de aquí, vamos a llamar H2 de S, okay, que es simplemente esta misma función de transferencia, pero dividida entre S, ¿no? Entonces H2 de S sería H1 sobre S. Por lo tanto, sería este mismo, nada más JS cuadrada y agrupamos la B con el KKH por S. Okay. Ese sería el siguiente paso. Y por último, entonces, tomamos ya la otra retroalimentación. Que sería ahora sí toda esta otra retroalimentación. Vamos a poner H3 de S. Que pues esa nada más es igual, es una retroalimentación negativa, pero es unitaria, entonces es nada más H3 de S entre 1 más H3 de S. Okay. Y si hacen ahí todo el álgebra, pues entonces obtendrían esa función de transferencia que aparece aquí, ¿no? Que sería esta de aquí, es la que van a obtener después de hacer toda esa álgebra. ¿Ok? ¿Dudas?
Pues hasta ahí nadie tiene dudas. ¿Seguros? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, esta es la función de transferencia, pues hay que compararla con una función prototipo de un sistema de segundo orden. ¿Ok? Entonces, si hacemos esa comparación, pues entonces vamos a ir obteniendo las siguientes igualdades, ¿no? Por ejemplo, si yo observo este término y este término, pues deben de coincidir con este término y este término. Por lo tanto, de aquí yo obtendría esta relación, que omega n al cuadrado es igual a k sobre j. Y lo que nosotros queremos calcular son los valores de las ganancias, ¿ok? Que en este caso son k y kh. Entonces despejamos de aquí k y nos quedaría entonces que k es igual al producto de j por omega n al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No, profe. Ok. Bien, la otra parte que tenemos que igualar, pues sería el término que aparece aquí multiplicando a la s. ¿Ok? Y ese pues va a ser igual al producto de 2z omega n, que son 2 veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, ¿no? Entonces de ahí tenemos entonces esta relación de aquí, y de aquí podemos despejar la otra ganancia que nos interesa, que es la KH. De la primera expresión obtuvimos K, de esta segunda despejamos KH. ¿Ok? Al hacer el despeje, pues nos quedaría este de aquí, que queda en función de K, y podemos sustituir lo que vale K, que en este caso es J por omega n al cuadrado, y obtendríamos entonces esta segunda expresión. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de obtener cuáles serían las expresiones para K y KH. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya desarrollamos el diagrama de bloques, utilizamos operaciones de diagrama de bloques para obtener la función de transferencia total en lazo cerrado, la comparamos con la función prototipo de un sistema de segundo orden, y de ahí despejamos K y KH, que son nuestras ganancias. ¿Ok? Ahora, la segunda parte del ejercicio, pues tiene que ver con obtener el sobretiro y el tiempo pico que nos están solicitando. ¿Ok? Entonces hay que relacionar estas K y KH con las expresiones con las que calculamos MP. ¿Ok? Que si recordamos, MP la calculamos como la exponencial de menos pi por z entre omega n por la raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Ok? Ese sería MP, y que en este caso nos están pidiendo que sea del 20%. ¿Ok? Entonces, este debe ser del 20%, que sería 0.2. ¿Ok? Y lo otro que nos están pidiendo es el tiempo pico. El tiempo pico debe ser de 1 segundo. El tiempo pico se calcula como pi entre omega d. Y este debe ser de 1. ¿Ok? Entonces, esas son nuestras dos fórmulas
y los valores que debemos de cumplir, 1 segundo y 20%, que sería 0.2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo relaciono esto con la K y la KH? ¿Cómo le haríamos? Recuerden que tendríamos que calcular, para el caso de la K necesitamos omega n, y para el caso de la KH necesitamos conocer Z y omega n. Entonces, ¿cuál creen que sería posible calcular primero? Pues igual que en el ejemplo anterior, la Z con el sobretiro. Ok, la Z con el sobretiro. Entonces, tendríamos que despejar la Z, y que en este caso nos va a quedar, obviamente, como en el ejemplo anterior, bueno, el primero que vimos, que era este de acá. Ok. Entonces sería la raíz del logaritmo natural de MP al cuadrado, ¿no? MP al cuadrado entre pi cuadrada más el logaritmo de MP al cuadrado. Entonces, si sustituyen el valor, ¿cuánto les quedaría? Sale 0.4559. 0.456. Ok. Entonces, ese sería el valor del factor de amortiguamiento que necesitamos. Y la otra parte, pues entonces sería despejar omega d, que sería entonces igual a, pi, ¿no? ¿Dudas?
Bien, entonces aquí están los dos valores. Sería 0.456 para Z y omega D, pues nos va a quedar igual a pi. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que conocemos esos dos valores, pues necesitamos encontrar omega n, que esa lo obtendríamos al despejarla de aquí, y nos quedaría ese valor que es pi entre la raíz de 1 menos este de acá. Y de aquí obtenemos entonces este 3.53 radianes sobre segundo. Y ahora sí ya tenemos los dos valores que necesitamos, ¿no? Que son Z, omega n, y los sustituimos en las dos expresiones que obtuvimos, ¿no? La de K, que es J por omega n al cuadrado, y la otra que sería 2Z entre omega n menos B sobre J omega n al cuadrado, considerando los valores de J y B igual a 1, como lo dice aquí el problema, ¿no? Entonces, si sustituyen esos dos valores, pues les van a dar estas dos ganancias. K igual a 12.46 y KH igual a 0.178. ¿Ok? Entonces, nada más verifíquenlo y también díganme si hay alguna duda. ¿Nadie tiene dudas? ¿Los valores sí les dieron? Sí, profe. Sí, salió. Ok. Aquí nada más, ahorita me di cuenta que escribí yo mal aquí la fórmula del MP nada más. Puse aquí esta omega n de más.
Bien, entonces, ¿dudas en el uso de estos criterios o especificaciones de desempeño antes de pasar al siguiente tema? No, profesor, todo bien. Ok. Bien, Profe, entonces, solo para sí, que mencionó sí, la dime. práctica. Ah, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? O sea, si Sí, no, no tiene la forma de la prototipo. no, es lo que sigue ahorita. Ah, ok. Bien, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nuestro sistema no nos queda igual a un sistema de segundo orden? ¿Ok? Y eso puede darse en dos casos, ¿no? Es cuando tenemos polos adicionales o cuando tenemos ceros adicionales a nuestra función de transferencia, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la función de transferencia prototipo de segundo orden es esta que está acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si le agregamos un cero a la función, ¿no? El agregar un cero, pues significa que estamos aumentando el orden del numerador, ¿ok? En este caso, equivaldría a que ustedes lo estén multiplicando por esto de acá, ¿no? O que también lo podríamos expresar de la siguiente manera, ¿no? Aquí viene expresado de esa forma, pero ustedes lo pueden expresar también eso que está dentro del paréntesis, como si lo estuvieran multiplicando por S más alfa zeta omega n entre omega n. ¿Ok? Entonces, supongamos que ustedes tienen eso de ahí, ¿no? Entonces, ustedes le están agregando y vamos a considerar que el valor de alfa pues debe ser siempre mayor a 1. ¿Ok? Entonces, eso nos puede representar cualquier cero, ¿ok? Cualquier cero que ustedes le estén agregando a la función de transferencia. ¿Ok? Y ese cualquier cero, pues está representado por esa forma general. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda sobre qué es lo que representa esto? Bien. Entonces, cuando nosotros agregamos ese cero, lo que va a suceder es que la respuesta no se va a ver prácticamente afectada. ¿Ok? Y pues vamos a tener diferentes casos, ¿no? Si nosotros tuviéramos un alfa con valor negativo, con un valor, en este caso alfa menos 1, eso significaría que el cero estaría en el semiplano derecho, ¿ok? O dicho de otra forma, sería un cero inestable, ¿ok? ¿Qué creen que pasaría ahí con la respuesta? ¿Se vería afectada o no? Si yo coloco el cero ahí, en esta posición. Estamos en este caso. ¿Eso afectaría la respuesta del sistema en lazo cerrado? ¿Ustedes qué creen?
Creo que en estabilidad solo afectan los polos. Entonces, si es cero, me imagino que no mucho. Ok, exactamente. No va a afectar la estabilidad de la función de transferencia como tal. Pero, ¿qué pasaría con las características de desempeño? ¿Ustedes creen que serían las mismas? O sea, ¿sí serían similares el sobretiro, el tiempo pico, el tiempo de crecimiento? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Sí serían cercanas a lo que calculamos con una función? Hagan de cuenta que ustedes calculan todos sus valores con esta parte de la función, ¿no? Su tiempo pico, su sobretiro, su tiempo de crecimiento, su tiempo de asentamiento. ¿Creen que se vería afectado esos valores? Seguirían siendo muy similares. ¿Ustedes qué creen? Creo que sí se verían afectados de manera significativa. Okay. Sí, sí se va a ver afectado porque lo que puede suceder es, por ejemplo, hagan de cuenta, acuérdense que nuestra respuesta al escalón normalmente tiene un comportamiento como este, ¿no? Sube y luego tiene aquí a lo mejor oscilaciones y ya se queda ahí, ¿no? Pues cuando tienen ustedes, por ejemplo, este cero, pudiera ocurrir que en lugar de irse hacia un valor positivo, pudiera arrancar e irse primero hacia abajo y luego regresarse y a lo mejor ya se empieza a ir hacia acá. ¿Ok? Entonces, esta parte que hace de como un sobretiro, si lo quieren ver, un sobretiro hacia lo negativo, ¿ok? Esto, pues obviamente se va a ver reflejado en que los tiempos de pico, de crecimiento, de estabilización se vean afectados. ¿Ok? Y esto va a suceder cuando estemos aquí o también cuando estemos en la parte estable, pero el cero esté más cercano al eje imaginario que los polos de nuestra función prototipo. ¿Ok? Entonces, tanto en este caso como en el caso en que esté un poco más cerca del eje imaginario o cuando esté a la misma distancia exactamente, van a tener una afectación en esto, ¿no? En que puede tener ahí comportamientos raros. En el transitorio, después se estabiliza similar, pero va a afectar esos valores. ¿Cuándo casi no se va a ver afectada? O sea, siempre le va a afectar, pero cuando ese efecto va a ser menos significativo, cuando el cero esté ubicada mucho más allá de donde están los polos de nuestra función prototipo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a los polos que estén más cerca del eje imaginario son a los que les vamos a llamar polos dominantes. ¿Ok? Entonces, los que van a marcar más la forma que tiene nuestra respuesta tiene que ver con estos que estén más cerca del eje imaginario. Es por eso que nosotros vamos a querer que este cero que se esté agregando a la función esté siempre ubicado lo más lejos posible de estos dos polos, ¿no? Y es por eso que decimos esto de que alfa debe ser mucho mayor a 1, ¿ok? Porque cuando alfa vale 1, estamos justo en la misma ubicación de los polos dominantes, que en este caso queremos que sean los polos de mi función prototipo de segundo orden. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, observen cómo sería la respuesta
si tuvieran esos valores, ¿ok? Digamos, tenemos una respuesta al escalón, la cual tiene estos dos valores, el de omega n y el de z como 1 y 0.7, ¿ok? Y lo que hacemos es al 0 irle cambiando su ubicación, ¿no? Cuando vale 1, tendría esta respuesta. Y conforme vamos creciendo los valores, si se fijan, se va cada vez más acercando a la respuesta que nosotros queremos que tenga, ¿no? Entonces, mientras más alejado esté, más se va a comportar como la estamos definiendo, ¿no? De acuerdo a los parámetros que estamos definiendo, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que se ve afectada la respuesta dependiendo de los valores del alfa. Entonces, conforme ustedes le estén aumentando, pues ya siempre va a estar similar a estas curvas, ¿no? Estas dos que están de 10 y 50 son las que ya están en el mismo comportamiento deseado del sistema de segundo orden. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces ahora vamos cuando pasa lo que les decía, si el cero es inestable, ¿ok? Cuando el cero es inestable, entonces sucede esto que les decía, ¿no? Que tiene como un sobretiro hacia abajo, ¿ok? Y luego ya después empieza a pegarse a la función, ¿no? Igual ahí podremos variar para diferentes alfas, ¿ok? Y lo que va a suceder es eso que nos dice ahí, ¿no? Que se va a volver en un sistema de fase no mínima, ¿no? Que tiene que ver con ese sobretiro negativo al inicio de la respuesta, que igual aquí no se ve tanto, pero también aquí en esta región, en estos, al principio tiene un sobretiro que es un poquito más pequeño. Pero igual, si hacemos que ese alfa sea grande, ese efecto del sobretiro va disminuyendo, como dice ahí, se disipa, y que tiene que ver con ese concepto de respuesta de fase no mínima. Y tiene que ver con lo mismo que les decía, ¿no? Al final, los polos, mientras los polos dominantes estén más cerca del eje imaginario, son los que van a dominar la respuesta. Dudas. Ok, bueno. ¿Qué pasa ahora cuando agregamos polos a la respuesta, ¿no? En el caso anterior era considerar únicamente ceros. En este caso lo que estamos agregando son polos, ¿no? Y el polo pues tiene la forma igual a la que habíamos visto, ¿no? Esto lo pueden expresar también siguiendo la misma idea que en el caso anterior, de esta forma, ¿no? O lo podrían ver así. Okay. Ese es el
polo, entonces estamos generando un polo adicional a nuestra respuesta. ¿Ok? Y obviamente en el caso de los polos no podemos considerar el caso inestable, ¿no? Como bien lo mencionaba hace rato Abraham. En el caso de los ceros, pues no nos afecta la estabilidad del sistema, pero en el caso de los polos, eso sí, ¿no? Entonces, aquí en este caso, descartamos de inmediato el caso en que nuestro polo está en el semiplano derecho, ¿ok? Y solamente nos quedamos con aquellos casos en los que el polo es estable, pero vamos a tener exactamente el mismo comportamiento. Nosotros queremos que los polos dominantes sean los de la respuesta de segundo orden, que son los que están aquí en negro, los conjugados. Entonces, lo único que queremos es que este polo sea real, pero que esté ubicado lo más lejos posible del eje imaginario, ¿no? Es decir, el caso donde alfa sea mucho mayor a 1. ¿Okay? Recordando que alfa igual a 1 es cuando nos da la misma ubicación que los polos de nuestra respuesta de segundo orden prototipo. ¿Ok? Y pues vamos a tener un comportamiento similar al que veíamos, nada más que aquí va, digamos, como en sentido contrario. Conforme el alfa se va haciendo más grande, se hace más rápida la respuesta y se asemeja más a la respuesta que queremos. ¿Okay? En el caso anterior era más rápida con el polo y se iba haciendo más lenta para alcanzar la respuesta de la función prototipo. ¿Okay? Acá va en sentido contrario, pero igual se va acercando al valor que queramos. ¿Okay? ¿Dudas? Entonces, en el caso de la práctica, pues deben de verificar cuántos polos o cuántos ceros se le van a agregar a la respuesta y ustedes deben de elegir el alfa adecuado de tal manera que ustedes obtengan que su respuesta se ve dominada por lo que ustedes diseñaron, ¿no? Por el sobretiro, el tiempo pico, el tiempo de asentamiento o lo que sea que esté especificado ahí en el enunciado de la práctica, ¿no? ¿Dudas? ¿Si está claro o qué dudas tienes? Bien, entonces, lo que les decía, ese efecto que veíamos es para un solo polo, pero si agregamos más, como les decía que puede ser el caso de la práctica, pues entonces lo que nosotros debemos de garantizar es que los polos de nuestra respuesta o de nuestra función prototipo de segundo orden sean los polos dominantes. Y lo que significa de polos dominantes es el concepto que les decía, que sean los que están más cercanos al eje imaginario. Cualquier otro polo extra que le agreguemos, que sea un polo real y que esté más alejado, ¿no? Como el caso de estos tres que están acá,
que están más alejados del eje imaginario y por lo tanto estos son nuestros polos dominantes y que tienen que ver con el cálculo de todos esos parámetros que hacemos, del sobretiro, del tiempo pico, del tiempo crecimiento, del tiempo asentamiento, etcétera. ¿Dudas? Bien, entonces esto es lo que deben aplicar en la práctica. Ustedes van a tomar su función prototipo como de una de segundo orden, compararla con la función que les quede y diseñar esos polos extra de tal manera que les den reales y que les den mucho más alejados que los polos dominantes para que la respuesta casi no se vea afectada. Y obviamente eso me lo van a demostrar con su implementación en MATLAB, donde pues debe de verificarse todos esos parámetros de diseño, ¿no? Los que están solicitados ahí en la práctica que tienen que ver con esas especificaciones. ¿Alguna duda que tengan antes de pasar al siguiente subtema? ¿Va a existir algún problema si las n alfas tienen el mismo valor? No, no hay ninguna restricción en ese sentido. Ok. Sí, ahí ya cuestión de, ahí es libre de diseño para ustedes, ¿no? Como quieran en la práctica ustedes hacerlo. Al final, ustedes en la respuesta que grafiquen ahí en MATLAB, pues nada más ustedes me van a decir, aquí se ve el sobretiro y esto, y que coincida con lo que ustedes hayan definido en su diseño, ¿no? Entonces ahí tienen libertad en ustedes elegir, si quieren que los alfas sean iguales, los pueden elegir iguales, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, estos parámetros, especificaciones que veíamos, los del tiempo pico, el sobretiro, el tiempo de crecimiento, el tiempo de asentamiento, son parámetros que nos definen la respuesta transitoria del sistema, es decir, qué forma tiene esa señal, como lo veíamos aquí en nuestra respuesta al escalón, que decíamos que tiene una forma como esto. Entonces, todos esos nos definen en esta etapa, ¿no? Digamos, si lo dividimos en dos regiones, podemos decir que en esta región, pues está la etapa transitoria. Y acá tenemos el estado estacionario. O lo que también le llamamos la respuesta permanente. Entonces, y eso tiene que ver con lo que definimos acá como el tiempo de asentamiento. Llegamos a una región que era el 2% en nuestras fórmulas que usamos. Entonces, a partir de aquí, yo ya sé que nunca se va a salir de ese 2% y ahí es donde va a permanecer, ¿ok? Pero ¿a dónde debe llegar al final? Pues entonces ahí es a lo que le vamos a hacer uso de los teoremas, ¿no? El teorema de valor final nos permite encontrar qué va a pasar después de que supera esa etapa transitoria y el tiempo empieza a crecer hacia el infinito, ¿no? Entonces, a ese es a lo que le vamos a llamar la respuesta en estado estacionario, ¿ok? Bueno, entonces vamos a definir a los tipos de sistemas retroalimentados en función de cómo se van a comportar en el estado estacionario, ¿ok? Para eso, entonces, yo voy a definir una función de transferencia que está formada por dos elementos, ¿ok? Podemos decir que esta GDS, digamos que es su planta, ¿ok? Y este es un controlador, ¿ok? Algo que ustedes van a diseñar
y le van a agregar para que la planta se comporte como ustedes quieran. ¿Okay? Si yo no hago retroalimentación, es decir, si yo no mido qué es lo que está sucediendo en la planta conforme le vamos cambiando ahí algunos valores por medio del controlador, pues entonces yo estaría actuando en lazo abierto. ¿Okay? Entonces, en lazo abierto únicamente tendría el producto de estos dos bloques, del controlador y de la planta. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra función de transferencia en lazo abierto. ¿Okay? Si le incluyo ya el lazo unitario de retroalimentación, pues ya formamos nuestra función en lazo cerrado, que sabemos que sería entonces de esta forma, ¿no? LS entre 1 más LS ya nos daría el comportamiento en lazo cerrado, ¿ok? Pero para definir la respuesta en estado estacionario, nos basta con conocer lo que sucede en lazo abierto, ¿ok? Ahora, en función de quién nos va a interesar lo que tiene que ver con la respuesta en estado estacionario del error. ¿Okay? ¿Por qué el error? Porque yo sé que el error me va a cuantificar qué tan lejos estoy del comportamiento que yo quiero. ¿Okay? Por lo tanto, el error yo lo puedo obtener como la diferencia entre el valor que yo estoy poniéndole de referencia o el que yo quiero al que se vaya mi sistema y el que estoy midiendo, ¿okay? Que es la salida de nuestra planta. ¿Okay? Por lo tanto, el error pues, sería la diferencia entre la referencia y la salida que estamos midiendo. Y esta salida, pues yo la puedo expresar en función de la función de transferencia en lazo abierto, que es LDS, y por lo tanto yo puedo cuantificar el error respecto a la referencia como 1 entre 1 más LS. ¿Ok? Y entonces, dependiendo del tipo de señal que ustedes le pongan a la entrada, igual como lo estamos viendo, ¿no? Una función impulso, una función escalón, una función rampa, o sea, dependiendo qué le ponga yo aquí a la entrada, pues voy a tener diferentes tipos de sistemas retroalimentados. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Y cómo lo voy a saber? Pues lo voy a saber o los voy a clasificar aplicando el teorema de valor final a nuestro error en estado estacionario. ¿Okay? Entonces, el error en estado estacionario, ustedes lo van a calcular. Si lo hacemos en el dominio del tiempo, recuerden que es a la función de error, en el dominio del tiempo, hago que t tiende a infinito y entonces obtengo la respuesta en estado estacionario. ¿Okay? Pero como lo estamos trabajando en diagramas de bloques con Laplace, pues entonces el teorema de valor final lo aplicamos de esta manera, que es el producto del error por S y aplicando el límite cuando S tiende a 0. ¿Okay? Y considerando entonces la relación que teníamos para el error, pues entonces sería igual a este 1 entre 1 más LDS multiplicado por el tipo de entrada que pongamos de referencia. ¿Ok? Entonces, este sería el valor en estado estacionario del error. O sea, una vez que aplicamos el teorema de valor final. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces vamos a ver para diferentes tipos de entrada. ¿Ok? Consideremos una entrada primero que sea de tipo escalón unitario. ¿Ok? Es decir, tengo una referencia, un valor constante que yo quiero que mantenga o a la respuesta que yo quiero que llegue en mi sistema, que en este caso es un valor unitario.
¿ok? O si lo representamos en el dominio de Laplace, recuerden que sería igual a 1 entre S. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Recuerden que sería S por E de S multiplicado por R de S. Ah, no, perdón, L de S. Es 1 entre 1 más L de S. Okay. Este sería el producto que tenemos que hacer. En este caso, por ser una función de tipo escalón unitario, pues entonces esta S se va a cancelar con la S que tenemos ahí de la rampa y nos va a quedar nada más 1 entre 1 más L de S, que sería a quién le tenemos que aplicar el límite cuando S tiende a 0. ¿Okay? Entonces, este sería, estas dos S tienen que ver con el estado estacionario y la otra S tiene que ver con que estamos usando una función escalón como entrada. ¿Okay? Por eso tiene aquí 3 S. Entonces sería el error en estado estacionario ante una función de tipo escalón. ¿Okay? Entonces aplicamos el límite, ¿okay? Y en realidad, pues a quien se lo tenemos que aplicar nada más es a esta parte de acá, que sería nuestra función de transferencia en lazo abierto. ¿Ok? Bueno, pues al valor que nos dé de aquí, le vamos a llamar constante de posición o KP. ¿Ok? Estamos definiendo al valor que nos dé ahí de ese límite como KP. Y dependiendo del valor que tenga, pues entonces vamos a saber qué tipo de sistema es. ¿Ok? Entonces, la función de tipo escalón nos permite saber si nosotros en un sistema podemos controlar la posición. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Segundo tipo de señal de entrada. Ahora vamos a considerar una función cuya respuesta varíe en el tiempo. Okay, entonces nosotros vamos a tener una función rampa que tiene una cierta inclinación, una cierta pendiente, que está dada por el valor de t. Y entonces, esto se representa en el dominio de Laplace como 1 sobre s cuadrado. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que se va a cancelar es esta s con el cuadrado, y entonces ahora el límite lo tenemos que aplicar sobre el producto de S por L de S, ¿ok? Y a ese valor le vamos a llamar constante de velocidad, ¿ok? Y de nuevo la notación es las dos primeras S son de estado estacionario y la R es para una función de tipo rampa, ¿ok? Entonces, si yo tengo una señal de tipo rampa, puedo probar si hay sistemas que controlen también la velocidad. ¿Okay? Entonces, el primero se usa para saber si controlamos posición, que es el escalón unitario. El segundo tipo de entrada es la rampa, que nos permite saber si podemos controlar velocidad también. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, el último tipo de sistema de entrada o de señal de referencia es la referencia tipo parabólica. ¿Okay? Entonces, una referencia tipo parábola en el dominio de Laplace se va a representar como 1 sobre S cúbica. ¿Okay? Por lo tanto, pues aquí
esta S se va a cancelar aquí, nos va a quedar un S cuadrada. Entonces, el límite del producto de S cuadrada por L de S cuando S tiende a 0 nos va a definir ahora una constante de aceleración, ¿okay? Considerando que es una segunda derivada de la que definimos inicialmente como constante de posición. ¿Okay? Entonces, con este tipo de señal de referencia podemos saber si en un sistema nosotros también podemos controlar la aceleración. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a poder clasificar cómo son los tipos de sistemas retroalimentados. ¿Ok? El primer tipo de sistema le vamos a llamar sistema tipo 0 y es en el cual se cumple que nuestra constante de posición es diferente de 0. ¿Ok? Y eso significa que la función en lazo abierto no tiene polos en el origen. ¿Ok? Si tiene un polo en el origen, entonces ya no se podría controlar la posición. Segundo caso, vamos a tener un sistema que se llame de tipo 1 cuando ahora la constante de velocidad sea diferente de 0. ¿Okay? Y ahora significa entonces que en este caso tenemos un polo en el origen. Y siguiendo esa misma lógica, el sistema de tipo 2 va a ser cuando la constante de aceleración tenga un valor diferente de 0. ¿Okay? Y esa se puede generalizar para cualquier orden. ¿Okay? Y ahí vamos a tener dos polos en el origen. Entonces, en resumen, ¿qué va a suceder? Para sistemas de tipo 0, Kp va a ser diferente de 0 y tanto Kb como Ka nos darían 0. Para sistemas tipo 1, Kp va a ser infinito, Kb va a ser diferente de 0 y Ka sería 0. Y por último, para sistemas tipo 2, Kp y Kb nos van a dar infinitos y Ka nos daría un valor diferente de 0. Todo esto que está aquí se puede resumir mediante esta tablita que tenemos acá, donde tenemos en esta columna, en esta primera columna tenemos el tipo de sistema, tipo 0, tipo 1, tipo 2, y en las siguientes columnas tenemos los valores dependiendo de si es una entrada de escalón, una rampa, una parábola. Entonces, el tipo 0 tiene esta forma de calcular Kp, donde Kp va a ser diferente de 0 y las otras dos nos darían 0. Cuando estamos ahora con una rampa, entonces la Kp nos va a dar 0, entonces daría infinito, no, perdón, Kp daría infinito, sí, perdón, Kp sería infinito y nos daría 0, entonces en la respuesta. Y el tipo 1 nos daría 1 sobre Kb. ¿Okay? Y la otra nos va a dar 0. Y luego en la otra nos dan infinitas las dos y Ka diferente de 0.
Más adelante vamos a ver cómo diseñar controladores usando esto, pero una acción integral nos permite eliminar errores en estado estacionario, ¿okay? Que es lo que se hace con controladores PI, PID, que vamos a abordar en las siguientes unidades. Pero aquí en este caso, entonces, eso significa que tenemos polos en el origen. Y los polos en el origen, en este caso, tener un polo en el origen, nos permite que el error ante una entrada escalón sea 0, para que podamos llegar exactamente a la referencia. Y si tuviéramos como referencia una rampa, entonces la va a seguir de cerca, pero con un error pequeño, un error finito. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa el que le vayamos agregando polos en el origen. Y eso es importante porque los controladores nosotros los vamos a diseñar de tal manera que podamos agregar esos polos en el origen para que nos permitan hacer el control de las variables que queramos, ¿no? En este caso, pues lo deseable sería que al menos podamos controlar posición, que significa poder considerar entradas de escalón unitario como referencia. Y si ya queremos variación en el tiempo, pues ya nos iríamos a sistemas tipo 1 o tipo 2. ¿Dudas? Profe, ¿se puede regresar tantito a las referencias? ¿A cuál? No, antes. Bueno, por ejemplo, ahí, ¿por qué la función de la parábola solo se multiplica por el L de S? O sea, ¿qué le pasa al 1? Es que, por ejemplo, en la de posición sí lo toman en cuenta, pero ya en la de velocidad y en esta de aceleración. Ah, es por las S. Acuérdate que a la hora de aplicar L'Hopital, pues se van haciendo derivadas. Ah, ok, pero quedaría, o sea, si, por Es que ejemplo, ahí... en este primer caso no Ajá. está multiplicado por nada la función de transferencia. Ajá. Entonces, simplemente a la función de transferencia aplicas el límite. ¿Ok? Sí. ¿Okay? En el siguiente aquí ya aparece la S y la S me representa una derivada. Entonces a la hora de aplicar el límite se va a ir el 1 que está acá constante por esa derivada. Ah, ok, pero si antes de aplicar el límite lo multiplicamos por el S, ¿no quedaría S más SL de S? Sí, pero como quedarían ambos por S, a la hora de sustituir el 0, te haría Ah, sí, ya. la indefinición. Entonces, por las derivadas que te va agregando la S, se va a ir eliminando el 1. En estos casos, siempre ya cuando aparece la S, a la hora de aplicar el límite, este se va a ir. Sí, ya vi. Sí. Gracias. Sí. Sobre todo porque aquí lo que deben de tomar en cuenta es que queremos un error finito, ¿no? Si lo hiciéramos infinito, pues no importaría eso. Eso que preguntas, pero aquí sí queremos que sean finitos. Es por eso. ¿Alguien más, alguna otra duda antes de terminar la clase de hoy? Bien, entonces la siguiente clase, pues seguimos ahora con ejercicios para clasificar tipos de sistemas. Y lo último que nos falta ver, que lo veríamos también la próxima clase, son criterios ya para análisis de estabilidad, que en este caso vamos a ver el criterio de estabilidad de Root, que va a ser el último tema de esta tercera unidad, ¿no? Entonces, pues revisen el material que vimos hoy, vayan checando también lo de su práctica por si van surgiendo alguna duda. Y pues, entonces, si no hay más dudas, pues sería todo por la clase de hoy y continuaríamos el miércoles.
Muchas gracias, profe. Sí, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, que También estén bien. Gracias, nos vemos. Bye.